Entonces, Evangelio de Mateo, capítulo 10. Vamos desde el verso 5, dice: A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: No vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Versículo 6: Sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice amén. Vamos una vez más. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: No vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gloria a Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor. Gracias por el privilegio de adorarte, gracias por el privilegio de cantarte, Señor. Ahora que vamos a meditar en tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea, por favor, en medio de nosotros, Señor. Auxílianos, ayúdanos ahora que vamos a meditar en tu palabra. Abre nuestros oídos para escuchar, nuestra mente, Señor, para entender, y nuestro corazón para sembrar tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amado. Pues, siguiendo, amado hermano, la secuencia que llevamos, yo le he puesto este tema, la misión de los apóstoles. Este es el tema que quiero tratar con usted, la misión de los apóstoles. Si se recuerda, amado hermano, miramos una pequeña biografía de los apóstoles. Dicho sea de paso, la última vez confundí a los dos Santiagos. Un Santiago fue el que murió, lo que dice el libro de Hechos, y el otro sí fue el que continuó, ¿sí? Entonces los crucé ahí, nada más ahí para que haga la anotación. Pero, amado hermano, algo que podemos ver aquí, que el Señor Jesús nos enseña o quiere enseñarnos a través de los discípulos, es la misión que ellos tuvieron. Y es una misión un tanto extraña, si lo puede ver usted de esa manera. Es una misión donde probablemente hasta Jesús suena hasta elitista, si lo podemos llamar de esa manera, porque les da la indicación de predicar el evangelio, pero dice: a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, ¿y cuál es la primera instrucción? No vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Amado hermano, ¿por qué Jesús impidió a los discípulos predicarle a los gentiles? Es la primera pregunta que puede surgir a raíz de lo que estamos leyendo. ¿Por qué el Señor Jesús dice: vayan y prediquen, pero no le prediquen a los gentiles? No se metan con los griegos, no se metan con los samaritanos, no se metan con los romanos. Eso es lo primero que quiere decir. Jesús les dice: no vayan por el camino de los gentiles, porque de alguna manera, amado hermano, Jerusalén tenía ya varios caminos trazados donde iban a ciudades griegas, o donde ya eran ciudades mixtas, donde había judíos, había griegos y había romanos ahí habitando. Pero la primera misión de los discípulos es no ir a esas ciudades. Lo primero que Jesús les dice es: vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ver, amado hermano, hay una frase que después el Señor Jesús en los evangelios aparece. Dice que el Señor estaba viendo Jerusalén desde lejos y le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise arroparte, quise cobijarte como la gallina abraza a sus polluelos, y tú nunca quisiste? El Evangelio de Juan lo dice quizás de otra manera, pero dando también a entender el mismo mensaje. Porque a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron.
Entonces la intención de Jesús de enviar a los discípulos primero a puras ciudades judías era demostrar que aún dándoles el privilegio de que ellos reciban el mensaje primero, Israel lo iba a rechazar. Es decir, Jesús iba a argumentarle a Israel: te di el privilegio de que para empezar el Señor naciera judío, naciera en la casa de Judá, porque el Señor Jesús era de la tribu de Judá, viene del linaje de David, y te predica, tú lo rechazaste. Y dándote el privilegio a ti primero, por eso déjame decirte que como tú no quisiste el mensaje del evangelio, se lo voy a dar a los gentiles. Es por eso que Jesús, amado hermano, les dice a los discípulos: vamos a darle el privilegio de que Israel escuche primero el mensaje, pero no los van a escuchar. Es como el profeta Jeremías, ¿verdad? Esos llamados tan extraños que hace el Señor al ministerio, como el de Jeremías, que llama el Señor a Jeremías, que le da todo el contexto tan impresionante: y desde antes de que nacieras yo te escogí, yo te formé en el vientre de tu madre y te preparé como profeta a las naciones. Pero Jeremías, ninguno va a escuchar tu mensaje. Uno diría: Señor, pues ¿para qué me llamas, no? Si nadie me va a prestar atención, si me van a tener en un calabozo. Amado hermano, el tipo entró en depresión. Si no, póngase a leer el libro de las Lamentaciones y dígame si no le dan ganas de llorar también junto con él, ¿no? O sea, tener un llamado así tan infructuoso es tan extraño, pero de alguna manera el Señor le usó a Jeremías para decirle: Israel, siempre tuviste la oportunidad y nunca me escuchaste. Y nuevamente, después de Jeremías, después de Ezequiel, después de Isaías, después de todos los profetas, viene el Señor Jesús y envía una vez más a los discípulos y les dice: vayan a las ovejas perdidas de Israel. Y nuevamente, ¿sabe Israel qué hizo? Lo rechazó. Entonces el Señor Jesús estaba demostrando que todo el privilegio siempre fue para Israel, pero siempre rechazaron al Señor. Y a lo mejor aquí, amado hermano, uno diría: esta es una misión apostólica. Esta es una verdadera misión apostólica. No es ir en aviones de primera clase y con lujos y predicar en grandes estadios. El ministerio apostólico es sufrido. La primera misión apostólica es peligrosa y es probablemente hasta infructuosa. Pareciera una pérdida de tiempo de que a uno lo manden con gente que no quiere escuchar el mensaje. Y así pasa muchas veces, amado hermano. No sé si a usted le ha pasado que uno lleva tantos años dando el mismo mensaje, tantos años enseñando la misma cosa, y parece que la gente no entiende, ¿verdad? ¿O no le ha pasado con sus hijos? ¿No? O los hijos con los papás. No se puede razonar con esta mujer, ¿verdad? No se puede razonar con este señor. Pero, amado hermano, aquí la misión no era tanto para Israel. Aquí la misión era muy parecida a la misión de Jonás. La misión de Jonás no era ir a predicar a Nínive. La misión de Jonás era educarle el corazón y tratarle el corazón. Por eso el Señor llamó a Jonás y no llamó a otro profeta. Porque muy probablemente Jonás era contemporáneo de Isaías. Porque el Señor no mandó a Isaías y era mejor, ¿no? Uno pudiese pensar eso. Eran contemporáneos. Pero no, el Señor llamó a Jonás. Entonces, amado hermano, aquí la misión era para tratar el corazón de los discípulos. Ya te llamé, ya te estoy discipulando, pero voy a probar tu corazón. Voy a probar tu paciencia. Voy a probar tu perseverancia. Voy a probar tu constancia. Tienes la promesa del llamado, ya te llamé, ya eres apóstol de Jesucristo. Pero ¿qué tan dispuesto estás a ser paciente con aquellas personas que no te van a escuchar?
Porque, amado hermano, todos queremos que el Señor nos llame, ¿verdad? Todos alguna vez en nuestra vida no sabíamos a lo que nos estábamos metiendo, pero todos alguna vez en nuestra vida le dijimos: Señor, yo quiero que me uses. Señor, yo quiero servirte, Señor. Señor, aquí estoy. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me vas a poner a hacer? Aquí estoy, Señor. Y fíjese, amado hermano, que ya cuando el Señor nos pone, ahí resulta, amado hermano, que no tenemos tiempo, no tenemos ganas, no nos sentimos con fuerzas, un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo primero que el Señor les estaba diciendo, no tanto era predicar a las ovejas perdidas de Israel. Porque al final de cuentas, en Hechos dice que el Señor va a tratar con Israel en otro tiempo. O sea, fíjese, después del ministerio de Jesús, los discípulos se vuelven a preguntar: ¿y restaurarás Israel en este tiempo? Y el Señor les responde: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos ni las sazones. En pocas palabras, no, ahorita no. Imagínense a Pedro con el carácter que vimos que tenía, a Tomás, a Andrés y a todos ellos diciendo: entonces, ¿por qué cuando empezó tu ministerio nos enviaste si de todos modos no los ibas a restaurar? Parece una misión sin sentido, parece una instrucción sin sentido. Si al final me dices que no los vas a restaurar, ¿por qué lo primero que me pones a hacer es predicarles? Y aquí va la enseñanza para nosotros. Porque no se trataba de predicarle a la gente para que la gente cambie. Se trataba de que cambie uno primero. De que el Señor nos cambie el corazón a uno primero. De que el Señor trate con nuestro carácter primero nosotros. Y luego, transformados nosotros, cambiados nosotros, maduros nosotros, ahora sí podemos decir que el Señor va a trabajar con las demás personas. Entonces, la enseñanza de Jesús con los discípulos era una enseñanza de carácter. Porque mire, amado hermano, es verdad, como ya se lo vengo repitiendo y parece que lo voy a hartar con esto, pero se lo vuelvo a decir. Las señales autentifican el mensaje, pero el carácter autentifica al mensajero. ¿Qué era lo primero que les iba a formar Jesús a los apóstoles entonces? Su carácter. ¿Qué es lo primero que Dios va a trabajar con usted cuando le decimos: Señor, yo quiero servirte? Su carácter. Porque ahí se ve qué tan dispuestos estamos, qué tan dispuestos a cambiar nuestras formas, quizás hasta de trabajar, porque el Señor ponga en nuestro corazón su voluntad. Dice amén. Y versos 7 y 8, seguimos. Versos 7 y 8 dice: y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora sí, aquí vienen las señales, ¿verdad? ¿Qué va a autentificar el mensaje? Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Bien interesante esta parte, amado hermano, porque a ver, ¿cuál era la predicación entonces que iban a dar los discípulos? El reino de los cielos se ha acercado. Esta parte, amados hermanos, la predicación del reino de los cielos, los teólogos la denominan como una predicación escatológica. ¿Por qué? Si usted estuvo atento a esos casi 2 años y medio, 2 años y 8 meses, algo así, que estudiamos el libro de Romanos, usamos muy seguido un término que le llamábamos el ya, pero todavía no. ¿Se acuerda de ese término? El reino de Dios es así también. El reino de Dios, amado hermano,
es una realidad presente. El reino de Dios se ha acercado en forma de semilla para ser plantado en su corazón. El gobierno de Dios, el dominio de Dios se ha acercado, amado hermano, ya lo veremos en Mateo capítulo 3 en las parábolas del reino. Es como un poco de levadura. Siempre, no sé, amado hermano, por qué hemos malinterpretado ese texto de un poco de levadura leuda toda la masa y lo tomamos como un texto negativo. Jesús no lo estaba usando en un contexto negativo. Salud. Jesús lo estaba usando, salud otra vez. Jesús lo estaba usando en un contexto positivo, de que el reino de los cielos es como un poquito de levadura, como un poco de levadura que se va a la masa que es el mundo. Y cuando menos te das cuenta, el reino de Dios ha crecido de manera exponencial con un poco de levadura. El reino de Dios es como una semilla que es plantada, que pareciera que no va a dar fruto, que pareciera que no va a crecer, pero al paso del tiempo se vuelve un árbol fuerte que da buenos frutos. Entonces, el ya del reino de Dios, amado hermano, está hablando de un reino en semilla, de un reino en misterio. Entonces, la predicación de los discípulos es: el reino de Dios en este momento es la semilla del evangelio que es plantada en el corazón suyo y plantada en mi corazón. El reino de Dios es ese dominio, es ese gobierno. El reino de Dios, amado hermano, es aquel reino en el cual usted y yo, en obediencia y amor, podemos entrar a ese reino y disfrutar de sus bendiciones, disfrutar de la salvación. Ese es el ya del reino. Ese es el ahora del reino, amado hermano. Que ahorita usted puede tener certeza de su salvación. Que ahorita usted puede dar testimonio que es hijo de Dios. Que ahorita usted puede dar testimonio de que el Señor está haciendo la obra en su vida. Ese es el ya del reino de Dios. Pero el todavía no, estamos hablando ahora de la realidad futura. Y es aquí donde los grupos judíos, como los celotes, o es decir, los que querían derrotar al Imperio Romano y que Israel nuevamente fuera una potencia, entendieron la predicación de Jesús al revés. Mira, amado hermano, no lo hemos visto, pero se recuerda cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿sí se acuerda? Sí, le dio de comer a 5,000 y tal vez fueron más entre mujeres y niños. Entonces, Jesús alguna vez predicando, alguien llega con el Señor y le dice: aquí hay una espada. ¿Por qué le habrán dicho así al Señor: aquí hay una espada? Porque entendieron la lógica. A ver, si este hombre tiene la capacidad de multiplicar panes y pescados, pues ¿por qué no va a multiplicar espadas? ¿No? Entonces, si multiplicaba las espadas, el Señor lideraba una revolución, empieza una revolución, y según los judíos, ahora sí el reino de Dios ha llegado. Pero esa no era lo que Jesús estaba predicando, esa no era la intención de predicación del Señor. El todavía no del reino es cuando el Señor regrese en gloria. Es cuando el Señor regrese por segunda vez en ese retorno glorioso donde dice Apocalipsis: y todo ojo le verá, aún lo que les traspasaron. Y podremos ver esa gloriosa venida ahora no como el Cordero de Dios, sino como ese caballo blanco que dice que traía el nombre, que es Rey y el Verbo de Dios. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Una venida de un rey, ya no la venida de un cordero. Ese es el todavía no del reino. Entonces, amado hermano, podemos hablar muy seguido del reino de Dios, y es un tema apasionante. Pero bueno, hay que seguir y respetar la secuencia de lo que el Señor está predicando. Vamos de los versos del 9 al 15, y es bien interesante estas instrucciones que les da Jesús. Dice: no se provean de oro ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos.
Es decir, con lo que traen ahorita, sí váyanse ahorita ya, ¿sí? Señor, voy a mi casa por hacer una maleta, pues va a ser un viaje. No, 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 así como vienes, así vete ahorita ya. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Unas versiones dicen de su sostén. Amado hermano, ¿qué está diciendo aquí el Señor? ¿O qué les está diciendo aquí a los discípulos? Si ustedes están esperando tener una recompensa en esta tierra, no vayan. Si está esperando usted tener o que el Señor le reconozca, amado hermano, ya sea con dinero, ya sea con lo que usted quiera, que le reconozcan ahorita su servicio de esa manera, usted está equivocado. Porque el obrero será digno de su salario, pero ¿sabe dónde? Ahí arriba. Allá arriba, amado hermano. Oiga, hermano, pero tantos años sirviendo en lo mismo, no me reconocen. Tantos años diciéndole, Señor, yo voy y yo he hecho y fíjate que viajé y hasta perdí un buen trabajo y hasta, y fíjate, hasta la mujer ya ni me quiere, los hijos ya no me quieren, todo por servirte, Señor. Y Jesús les advierte a los discípulos diciéndoles, déjenme decirles una cosa, que el reconocimiento no está en esta tierra. Claro, amado hermano, hay servicios que se reconocen, ¿no? Hay servicios que dentro de la iglesia que quiera uno no son vistosos, ¿no? Pero amado hermano, la verdadera recompensa no está en el reconocimiento de las personas. La verdadera recompensa, amado hermano, está en el reconocimiento que el Señor nos dé. Por eso la Escritura dice que también el reino de los cielos es como aquel amo que se fue de viaje, pero a sus siervos les dejó talentos, ¿verdad? Dice la Escritura que les deja talentos, uno le da 1, le da 5 y así les va dando, ¿no? Y cuando regresa, les pregunta qué hizo con esos talentos. En ese tiempo un talento era una moneda, amado hermano, ¿sí? No crea que era una comida como entendemos aquí o era un don, no, era una moneda. Entonces se esperaba que se hiciera más dinero, ¿sí? Por eso al que enterró el talento, se lo dio. Por eso el Señor le dice, mínimo lo hubieras metido en el banco para que genere intereses. Mínimo hubieras hecho eso. Los otros hicieron negocios y trabajaron y hicieron más dinero, ¿no? Y siempre les dijo a los que multiplicaron sus talentos, bien, siervo fiel, porque sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿cuándo viene la recompensa? Cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez. No espere ahorita, amado hermano, la recompensa mayor, porque esa va a venir después. Dice amén, amado hermano. En cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno de ella y quédense allí hasta que se marchen. Al entrar en la casa, denle el saludo de paz. Y si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que su saludo de paz vuelva a ustedes. Cualquiera que no lo reciba ni oiga sus palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Ya ve cómo el Señor está hablando en un sentido escatológico siempre. Está diciendo la recompensa va a ser hasta el día del juicio. El saludo de paz, amado hermano, no crea que era
un saludo común y corriente, como cuando usted y yo nos saludamos cuando nos vemos. No, el saludo de paz era una oración bien intencionada. El saludo de paz era una oración que el que llega a hospedarse a esa casa hace por el anfitrión, por su familia, porque el Señor bendiga y multiplique todo lo que le ofrecieron en su estancia en esa casa. Y eso dentro de la cultura judía era algo muy importante, porque si alguien se llegaba a hospedar a esa casa y el que se quedaba allí se iba sin dar saludo de paz, el anfitrión tenía derecho a preguntarle: ¿qué hice para que no me diera saludo de paz? ¿O acaso te traté mal para que no me diera saludo de paz? Tenía derecho, porque entonces el anfitrión se sentía mal porque no lo atendió bien. Entonces, era importante, amado hermano, el peso de la palabra. Hoy en día unos dicen tener palabra, otros no, y ya ni se toma en cuenta eso. No, yo soy alguien de palabra, sí, claro, de palabra. Pero allá era muy importante. Allá tenía mucho peso a que el huésped dijera: te voy a dar el saludo de paz, porque me sentí atendido en tu casa. Y era lo que Jesús les estaba diciendo: bendigan la casa donde ustedes se queden. Entonces, amado hermano, ¿qué podemos ver en este sentido? Déjeme decirle una cosa, amado hermano. Trate bien a sus hermanos para que el Señor le dé saludo de paz. Trate bien a los que llegan a su casa para que usted sea merecedor del saludo de paz. Porque mire, amado hermano, sentirse bien recibido es una bendición. Y donde uno se siente bien recibido, allá uno regresa, ¿verdad? Bueno, si lo vuelven a invitar, también es una cuestión de si uno les cayó bien, ¿verdad? Pero, amado hermano, es bien importante esa parte. Que si usted recibe a uno de su familia, si usted recibe a uno de sus hermanos, tanto de sangre como de la iglesia, hágase merecedor de saludo de paz. Porque, amado hermano, la bendición del Señor no viene nada más porque es pastor, porque es lo que sea, porque es profeta, porque es... No. La bendición de Dios no viene por el título. La bendición de Dios viene por cómo tratas a alguien, sea la persona que sea. Porque después Jesús, también hablando de manera escatológica, les dice: al final de los días, el día del juicio, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, muchas personas le van a decir: Señor Jesús, yo eché fuera demonios, yo prediqué en tu nombre, yo hice milagros, yo resucité muertos y yo hice un montón de cosas. Pero al final de cuentas Jesús les dice que eso no es lo que va a tomar en cuenta. Que así usted sea el mejor exorcista del mundo, eso no se va a tomar en cuenta. Lo que Jesús dice es que cuando viste al desamparado que tenía sed y le diste agua, de cierto te digo que a mí me lo hiciste. Cuando veas al que tiene frío y le diste cobija, de cierto te digo que a mí me lo hiciste. Cuando veas a aquel que tiene hambre y le das de comer, de cierto te digo que a mí me lo hiciste. Entonces, al final de cuentas, amado hermano, puede agarrarse a patadas con el diablo, si usted quiere hacerlo. Puede resucitar un muerto si se anima a hacerlo, y si puede. Pero lo que pesa delante de Dios no son los milagros que usted va a hacer. Lo que pesa delante de Dios es cuán hospedador y generoso fue usted con aquel que no tenía título de nada. Y así es usted merecedor del saludo de paz. Y eso es lo que dice, que al final el Hijo del Hombre, al que va a recompensar, era el que ayudó a aquel fulano, fulana que no tenía nada, y usted le dio para su refresco. Era para aquel que alguna vez usted vio
y le invito un taco. De eso se trata el evangelio. ¿Me entiende, amado hermano? Porque mire qué dice después. Donde dice, en verdad les digo, eso sí, hermano, ya fui, ya hice y me rechazaron. Hermano, pues fíjese que me mandó y me rechazaron. Por eso Jesús les dice, en verdad les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué está diciendo? No se preocupe si lo tratan mal en algún lado. No se preocupe si lo rechazan en algún lado. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Porque Jesús está diciendo, el día del juicio, yo seré quien se vengue de lo mal que los trataron ustedes. Y les prometo, dice el Señor, que el castigo de Sodoma y Gomorra no se va a comparar con el castigo que les voy a hacer a aquellas personas que te rechazaron. Eso sí da gusto, ¿no? No, me va a decir que no. No, hermano, que Dios lo ayude, que Dios lo salve. No, hermano, no. ¿Cómo cree que yo voy a esperar que a alguien le pase un mal a alguien? Si lo reciben, gloria a Dios. Y si no lo reciben, como dice el libro de Hebreos, tremenda cosa es caer en manos de un Dios santo. Amén. Sigamos adelante, amado hermano. Vamos del 16 al 19. Miren, fíjese cómo, fíjese, cómo mandan un apóstol. Como ovejas en medio de lobos. ¿Quién quiere ser apóstol? Ay, sí, ya no, ¿verdad? No, ay, sí, ya no, no le entro, señor. No. Si yo no voy a viajar a Estados Unidos, a Europa, a Corea. Si no se trata de eso, entonces no soy apóstol, señor. ¿Pero qué les dijo? Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Este es un proverbio de Gilel, realmente. Como se lo he mencionado, Jesús tenía afinidad con ciertas doctrinas judías de aquellos tiempos. El ser astuto como serpiente, inocente como paloma, o hay otras versiones de ese mismo proverbio que es inocente como cordero. Eso viene de un maestro judío hacia atrás que se llamaba Gilel, con el cual se cree que Jesús tenía mucha afinidad, no en todo, porque obviamente Gilel llegó a decir cosas como, si no te gustó la comida de tu mujer te puedes divorciar, o sea, cosas así dijo Gilel, pero en algunas cosas era un buen tipo, ¿no? En algunas cosas era un buen maestro. Ser astuto como serpiente. Básicamente les está diciendo, aprende a interpretar la malicia de las personas. Aprende a discernir cuando alguien busca un mal tuyo. Y para eso, amado hermano, hay que tener astucia. Hay que hay que tener pericia para entender a veces las intenciones de las personas. Entonces Jesús les dice, bueno, si van como ovejas en medio de lobos. Fíjese, está comparando Israel con lobos. O sea, es hasta ofensivo para Israel. Pero básicamente Jesús eso les está diciendo. Las ciudades de Israel van a ser como lobos. Por eso su tarea es ser astutos como serpientes. Discierne la intención de las personas. Amados hermanos, hay amistades que realmente no son amistades, que nada más buscan el beneficio personal de usted. De verdad, sí pasa. Y a lo mejor uno se da cuenta ya cuando es demasiado tarde, de verdad. Ya cuando le bajaron dinero, o ya le bajaron al chavo o a la chava, y era su amigo, era su amiga, ya que provocó un problema familiar, y todo porque a veces uno, amado hermano, es o no tiene la suficiente pericia, la suficiente astucia para discernir.
Pero a la vez Jesús les está diciendo, la astucia no la ocupes para tu propio beneficio. Tienes que ser también inocente como una paloma. ¿Qué está diciendo? Desarrolla la astucia, desarrolla la pericia, aprende, voy a decirlo de esta manera, yo sé que no me va a malinterpretar usted porque tiene una mente pura, pero aprenda a leer a las personas, ¿sí? Aprenda a leer a las personas. Pero no ocupe su astucia para dañar a los otros. No ocupe ese conocimiento que usted sabe que esa persona es así, 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 así. Usted a la vez tiene ese poder de quemar a esa persona. Ahí es donde Jesús le dice, no ocupe esta astucia para eso. Sé inocente como una paloma. No te metas en asuntos que no te importan, básicamente. Dice, pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, ¿qué dice? No se preocupen de cómo que hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Es lo que está diciendo. Denle un aplauso al Señor si se lo quiere dar. Mire, amado hermano, no era fácil esto. Porque en esos tiempos, amado hermano, el castigo por los azotes para los judíos, fíjese, cuando Jesús les estaba diciendo los van a entregar a los tribunales, los juicios en ese tiempo no eran como son ahora, o al menos como los hacían los romanos. Con los romanos era un poquito más civilizado el asunto, pero con los judíos no. Un tribunal judío tenía que recibir 13 azotes fuertes en el pecho y 26 sobre la espalda. Básicamente Jesús les estaba advirtiendo, si alguien los agarra, esto es lo que les espera. Porque así eran los tribunales judíos. Y muy probablemente cuando azotaron al Señor, recibió azotes tanto en el pecho como en la espalda. Ahora, la ley romana decía que era 40 menos 1, ¿no? O 39 menos 1. Ahí si alguien se recuerda que me ayude, por favor. Según yo eran 40 menos 1 porque la ley decía que si te pasabas de 1 o se te olvidaba la cuenta, pues tenías un azote de margen, como de misericordia, ¿no? Pero realmente al Señor Jesús lo azotaron hasta que se cansaron de azotarlo. Eso fue lo que sucedió. Y en este sentido, amado hermano, para los judíos, era este sentido. ¿Se hubiera aventado una misión de estas, usted? Señor, para empezar, tú me llamaste, yo no dije que yo quería. Y ya que acepté, me dices que voy a sufrir todo esto. Por eso le vuelvo a preguntar, a poco quieres ser apóstol? El apóstol Pablo pasó por cosas así, amado hermano. Pero si algo les estaba diciendo es, no se preocupen. Lo voy a parafrasear de esta manera. Porque el Señor es su abogado de ustedes. Es lo que está diciendo el Señor. No se preocupe porque yo soy su juez justo también. El hombre podrá ser injusto, pero Dios es justo, amado hermano. Por eso le digo, ¿nos van a tratar mal? Claro que sí, amado hermano. Claro que
que la gente va a hablar, va a decir y con sus palabras nos van a azotar, van a desprestigiarlo, van a desacreditarnos, van a decir que usted no es nadie para que diga, no es nadie para que hable, no es nadie para que cante, no es nadie para que predique. Pero amado hermano, si de una cosa podemos estar seguros es que nosotros no nos llamamos a nosotros mismos, sino que es el Señor mismo el que nos puso donde nos llamó. A veces, amado hermano, no se trata de andar buscando el reconocimiento de la gente, sino simplemente es que el Señor nos tenga en la estima de su llamado, y con eso es más que suficiente. Que no lo reconocen allá, no lo reconocen acá, pero su Padre sí lo reconoce. Pero el que lo llamó sí lo reconoce, amado hermano. Amén. Fíjese, sigamos adelante del 21 al 23. Ya con estos versos termino, amado hermano. Fíjese qué cosas tan fuertes está diciendo el Señor. El hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Muy bien, amado hermano. Mire, la intención del Evangelio no es causar división, pero lamentablemente la dureza del corazón de las personas, el Evangelio les provoca división. La intención del Evangelio, amado hermano, no es causar odio, pero lamentablemente la dureza del corazón de los inconversos les provoca odio. ¿Y cuántos, amado hermano, cuando llegaron al Evangelio? ¿Cómo puede ser posible que ya eres cristiano si yo te dije, la Virgen te va a castigar? Y resulta que yendo a la iglesia al mes pierde el trabajo, le cayó una enfermedad. Bien, me dijo la abuelita que la Virgen me está castigando, bien me dijo. Entonces, amado hermano, el Evangelio provoca esto. Puede provocar división familiar, puede provocar problemas con los padres, puede provocar problemas con los hijos, puede provocar, amado hermano, un montón de cosas. Pero, amado hermano, lo que está diciendo el Señor es, si son odiados, es porque algo están haciendo bien. De verdad, amado hermano. Porque cristianos, créame que no le caemos bien a un montón de gente. A un montón de gente. Extremistas y no extremistas, religiosos y no religiosos. A un montón no les agradamos. Y eso es lo que provoca el Evangelio, amado hermano. Pero hay una frase bien interesante que a lo mejor choca con lo que predicó el apóstol Pablo. Dice, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pareciera que está diciendo que la salvación es por medio de obras, ¿no? Pareciera que está diciendo quien tenga más aguante, ese es el que se salva, y quien no tenga el aguante, pues no se salva. No es la intención de Jesús decir eso. La explicación más simple, amado hermano, que está en concordancia de eruditos bíblicos como el doctor William MacDonald, como Chris Kenner, como William Hendrickson, y le puedo dar más nombres, es la siguiente, amado hermano. La marca distintiva de un genuinamente salvo es la perseverancia. Pero esa perseverancia no viene de ellos mismos, sino que viene del Señor. Y esto, amado hermano, lo podemos ver en la carta de Judas. Vaya rápidamente a Judas, en su capítulo único, rápidamente. Verso 24.
Sí, está antes de Apocalipsis, Judas. Capítulo único. Verso 24. ¿Ya lo tiene? Fíjese, es bien importante conocer esto. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. ¿Quién es el que lo va a guardar? Es el Señor el que lo guarda. ¿Quién es el que no va a permitir que se caiga? Es el Señor. ¿Y quién es el que lo va a presentar en su presencia? Es el Señor. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? El que es verdaderamente salvo va a perseverar hasta el fin y va a dar la señal de su salvación, pero no será en sus propias fuerzas, sino será en las fuerzas del Señor. Básicamente el Señor les está diciendo, en medio de esa persecución, yo voy a ser su fuerza y por mí van a perseverar hasta el fin y serán salvos. La oración de Juan, la oración de Jesús, más bien en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, bien lo dice el Señor Jesús: Padre, de los que me diste, ninguno, Señor, se me perdió, excepto uno pero bueno, Señor, ese ya era el hijo de perdición. Ese ya venía perdido, pero ninguno se me perdió. Entonces, si Jesús los estaba mandando, amado hermano, es porque el Señor sabía que no se iban a perder. Si el Señor lo manda, amado hermano, usted no lo manda para ver si usted puede. Lo manda porque el Señor lo va a respaldar. Si el Señor lo envía con un montón de chamacos rebeldes y todavía que no le hacen caso, no lo manda para ver si puede. Lo manda porque el Señor va a ser su fuerza. Dice amén. Entonces, amado hermano, la expansión del Evangelio es por medio de la aflicción. La expansión del Evangelio duele mucho, amado hermano, muchísimo. Pregúntele a William Carey, pregúntele a George Whitefield, a John Wesley. Perdieron mucho por predicar el Evangelio. El doctor Martin Lloyd Jones, en medio de la Segunda Guerra Mundial, amado hermano, todos los domingos no dejó de predicar, aún cuando los alemanes todos los días bombardeaban Londres. No hubo un solo domingo en el que el doctor Lloyd Jones dejara de predicar en la capilla de Westminster. Hubo un domingo donde estaba predicando el doctor Lloyd Jones y una de las bombas, amado hermano, cayó al lado de la iglesia. Pero, amado hermano, no crea que las bombas eran como cuando usted truena cohetes en su casa. Ni las bombas, ni los cohetes más duros que usted truena se comparan con las bombas aquellas. Amado hermano, removió los cimientos de la iglesia y cuenta la historia, amado hermano, que la esposa del doctor Lloyd Jones, pues todos en un momento tuvieron que agacharse y empezó a caer ceniza porque los acabados empezaron a desprender. Y cuenta la historia que la esposa del doctor Lloyd Jones abrió los ojos y vio a todos de blanco y pensó que ya se habían ido al cielo. O sea, vio a todos y dijo, ya nos morimos. Y pues no, era la ceniza que les cayó. Imagínense cuánto empapó a toda la iglesia. Y le hablo de que la capilla de Westminster le caben unas 1000 personas. O al menos cuando la visité eso me dijeron, espero no me hayan engañado. Pero, amado hermano, imagínese predicar en esos tiempos, perseverar en esos tiempos. Todos los domingos, amado hermano, predicando. Y a pesar de que hubo tantos bombardeos, ningún miembro de la iglesia, y esto es testimonio del doctor Lloyd Jones, ningún miembro de la iglesia perdió la vida durante la guerra. Pero imagínese esa aflicción. ¿Usted llevaría a sus hijos así a la iglesia? ¿En medio de la guerra los llevaría así?
porque el pastor convoque y están los bombardeos, pero va a haber reunión el domingo. Yo no, la verdad, ¿verdad? A menos que esté loco y que, no sé, no le guste la vida o- pero algún padre, al menos con un poquito de razón, no haría eso. Pero amado hermano, ese es el precio del evangelio. Gracias a Dios vivimos en un país tranquilo, en paz. Dos que tres chacas a veces en la esquina, ¿verdad? Pero bueno, nada que no se pueda resolver. Pero realmente, amado hermano, en ese sentido, usted y yo vivimos en paz. Y creo que debemos valorar y apreciar que podemos vivir un evangelio tranquilo, pero hay que cumplirlo. Amén. Póngase de pie.